Este diario no es solo mío. Si eres detective, investigador o has seguido un caso que merezca ser contado, envíanos tu historia. Cada verdad recibida puede convertirse en un nuevo capítulo. Porque las mentiras cambian de forma, pero la verdad siempre deja huellas. Chu Sánchez. Diario de un detective, capítulo 1, la llamada que no debía contestar. La primera vez que pensé en colgar fue a los 10 segundos. El teléfono vibraba sobre la mesa con una insistencia incómoda, como si supiera que lo estaba mirando sin atreverme a tocarlo. Número oculto. Siempre lo mismo. Nada bueno empieza con un número oculto a las 10:30 de la noche. La cocina estaba a oscuras. Solo el reloj del microondas iluminaba el suelo con un verde enfermo. 22:37. Había aprendido a escuchar los silencios. En mi trabajo, los silencios dicen más que las palabras. Y aquel silencio, el que había antes de contestar, ya me estaba diciendo que algo no iba a salir bien. Soy Daniel Rivas. Detective privado. Y hay llamadas que sabes que no deberías aceptar, pero que te persiguen incluso cuando decides no hacerlo. El teléfono dejó de vibrar. Respiré. Conté hasta 3. Volvió a sonar. Contesté. ¿Daniel Rivas? La voz era de mujer. Tranquila. Demasiado tranquila para esa hora. Depende, respondí. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Clara Méndez. Necesito verle en persona. No preguntó si podía. Dijo que necesitaba. No doy citas nocturnas. No es una cita, respondió. Es una confirmación. Me incorporé despacio. El suelo estaba frío bajo los pies. ¿Confirmación de qué? Hubo una pausa mínima. Medida. De una identidad. Eso lo hace un notario. No cuando la identidad pertenece a alguien que ha matado. El silencio se volvió espeso. Afuera pasó un coche. El sonido me pareció demasiado cercano. Si es un asunto policial. No puede llegar a la policía todavía. Esa palabra me atravesó, todavía. ¿Por qué? Respiró hondo. Porque cuando llegue, ya será tarde para alguien. Miré el reflejo oscuro de la ventana. Mi propia cara devolviéndome la mirada, cansada, alerta. ¿Por qué yo? Porque usted reconoce a las personas, dijo. No solo las investiga. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el zumbido del silencio que deja una llamada que ya ha decidido por ti. Aquella noche no dormí. No por miedo, sino porque sentí algo peor. La certeza de que el caso ya había empezado. Y yo todavía no sabía a quién iba a perseguir. Al día siguiente vería la foto. Y entendería por qué esa llamada. Nunca debí contestarla. Capítulo 2. La mujer de la carpeta gris. Clara Méndez llegó 5 minutos antes que yo. Lo supe porque estaba sentada en la mesa del fondo, con la espalda recta y la mirada fija en la puerta. No miraba a la gente. Miraba las salidas. La cafetería de la estación era ruido y tránsito. Maletas rodando, cucharillas golpeando tazas, una radio vieja escupiendo noticias que nadie escuchaba. Me senté frente a ella sin saludar. Gracias por venir. No he venido todavía, respondí. Estoy comprobando si me levanto.
Asintió, como si ya lo hubiera previsto. Sacó la carpeta gris del bolso y la dejó sobre la mesa. No la empujó hacia mí. No la abrió. No la abra aquí. Entonces no la saque. Necesito que sienta el peso antes de verla. La carpeta era más gruesa de lo normal. Demasiado. ¿Qué quiere exactamente de mí? Confirmación. ¿De qué? De si lo que tememos tiene sentido. Pagó su café sin tocarlo y se levantó. Acompáñeme. En el callejón lateral, abrí la carpeta. Fotos, informes, horarios, y al final, la foto. Sentí como el aire me abandonaba el pecho. ¿Estás seguro? Cerré la carpeta. ¿Quién más sabe esto? Muy poca gente. ¿La policía? Todavía no. ¿Por qué? Me miró a los ojos. Porque cuando llegue a ellos, ya no habrá vuelta atrás. Y supe que no estaba allí para contratarme. Estaba allí para cruzar una línea conmigo. La foto seguía grabada en mi cabeza. Y aún no me había atrevido a decir el nombre en voz alta. Capítulo 3. La foto. Volví al despacho con la carpeta apretada contra el pecho. No por miedo. Por aceptación. Cerré la puerta con llave. Bajé la persiana. La luz entró en franjas duras, cortando la habitación como cuchillas. Abrí la carpeta. 3 víctimas. 3 escenarios distintos. Un mismo patrón. Asfixia. Sin lucha. Sin errores visibles. No era violencia. Era método. Los asesinos impulsivos rompen cosas. Los organizados ordenan. Pasé a la última hoja. La foto ocupaba casi toda la página. Álvaro Rivas. Mi primo. Sentí una presión seca en el pecho. No dolor. Reconocimiento. Recordé los veranos. Su silencio. Su manera de observar antes de hablar. Siempre control. Y comprendí algo que no quise aceptar. Si Álvaro estaba detrás de esto, no era por perder el control, sino por ejercerlo. Aquel día entendí que no investigaba un crimen. Investigaba a mi familia. Capítulo 4. El nombre prohibido. No pronuncié su nombre hasta la noche. Como si decirlo pudiera volverlo real. Álvaro. Pensé en llamar a la policía. Pensé en llamar a Clara. Pensé en no hacer nada. Y entendí la verdad más peligrosa. Yo no era el indicado para este caso. Era el peor. Porque la sangre no es objetiva. El móvil vibró. No deberías remover esto, Dani. No decía para. Decía deberías. Hay 3 muertos. 3 silencios rotos. ¿Desde cuándo sabes que te sigo? Desde la cafetería. Colgó. Y supe que no estaba huyendo. Me estaba esperando. Al día siguiente lo seguiría. Y él lo sabía. Capítulo 5. 3 muertes limpias. El encargo de la infidelidad llegó cuando menos lo necesitaba. No quiero saberlo todo, dijo la mujer. Solo si es verdad. Se llamaba Laura Benítez. 39 años. Casada desde hacía 12.
Voz firme, mirada cansada. El tipo de persona que no viene a un detective por curiosidad. ¿Desde cuándo sospecha? Desde que dejó de mirarme cuando hablo. No necesitaba más. Ese tipo de casos son sencillos. Vigilancia en espacios públicos. Horarios. Rutinas. Todo legal. Todo visible. No se espía lo íntimo. Se observa lo que la gente decide hacer en la calle. Seguía a su marido durante 2 días. Cafés que no cuadraban. Mensajes borrados. Un coche siempre aparcado en la misma calle. Y, al final, lo inevitable, una mano en la espalda, demasiado larga para ser casual. Tomé las fotos desde la acera. Distancia correcta. Enfoque limpio. Mientras disparaba la cámara, pensé en Álvaro. 3 muertes limpias. 3 escenas sin caos. 3 decisiones tomadas con calma. La infidelidad y el asesinato no se parecen. Hasta que entiendes que ambos viven del silencio. Es verdad, le dije a Laura al entregarle las pruebas. No hay duda. Cerró los ojos. Gracias, respondió. Ahora puedo decidir. Cuando se fue, me quedé mirando las fotos. Mentiras pequeñas. Mentiras grandes. Todas dejan rastro. Aquella noche entendí algo inquietante. Álvaro también estaba dejando pruebas. Solo esperaba que alguien las viera. Capítulo 6. Cuando éramos niños. El recuerdo llegó sin avisar. Un patio. Verano. Una pelota vieja rodando por el suelo. Álvaro y yo sentados en el bordillo, mirando cómo el sol caía lento. ¿Tú crees que los adultos siempre dicen la verdad? Claro, respondí. Si no, ¿para qué servirían? Álvaro no contestó. Nunca lo hacía cuando una respuesta no le convencía. Años después, mirando las fotos de las víctimas, recordé otra escena. Un gato muerto junto al cobertizo. Los adultos diciendo que lo había atropellado un coche. No, dijo Álvaro. Mira el cuello. Nadie le hizo caso. Yo tampoco. De adulto entendí lo que entonces no quise ver. Álvaro no aceptaba explicaciones cómodas. Aceptaba hechos. Pensé en Laura. En su marido. En todos los meses que había elegido mirar a otro lado. El silencio no es pasivo. Es una elección. Y Álvaro había construido toda su vida alrededor de esa idea. Al día siguiente lo seguiría. Y esta vez no sería un recuerdo. Capítulo 7. Seguir a Álvaro. Lo vi salir del edificio a las 7:10. Atardecer de invierno. Luz sucia reflejada en el asfalto mojado. Gente cruzándose sin mirarse. Vida normal. Álvaro caminaba con su paso exacto. Regular. Sin prisa. Lo seguía unos 10 metros. No miró atrás. Eso fue lo primero que me inquietó. Cruzó el semáforo en ámbar. Yo esperé al rojo. No se fue. Me estaba dando tiempo. Entró en un portal antiguo. Conté hasta 5 y entré. La escalera olía a humedad. La bombilla parpadeaba. En el primer rellano se detuvo. Sigues caminando más despacio que antes, Dani. No se giró. La gente que huye acelera. Tú no. Tú estás pensando. Hay 3 muertos.
Tres verdades que nadie quiso mirar. Se giró por fin. Su mirada estaba tranquila. Demasiado. Puedes subir, dijo. O puedes irte. Pero si subes, ya no habrá vuelta atrás. Subí el escalón. No por valentía. Por miedo a lo que significaba irme. Esa noche supe que ya no era un seguimiento. Era una invitación. Capítulo 8. La voz en la escalera. Subí un piso más. El eco de mis pasos rebotaba como si el edificio respirara conmigo. El pasamanos estaba frío. El aire denso. Álvaro seguía delante. No subas por mí, dijo. Sube por ti. Hay gente más arriba. Sonrió sin humor. Lo sé. Un ruido abajo. Una puerta. Voces apagadas. No estamos solos. Nunca lo estamos. Bajó la voz. Y algunos nos siguen peor que tú. Sentí un escalofrío lento. ¿Quién? Gente que no quiere que este pasado vuelva a respirar. Se giró. Si sigues, Dani, ya no te protegerá ser detective. Me quedé quieto. Porque entendí algo esencial. El peligro ya no venía solo de Álvaro. Capítulo 9. El patrón. Dormí mal. No pesadillas. Algo peor. Sueños inconclusos. Puertas que se cerraban antes de que pudiera ver quién estaba dentro. Nombres pronunciados en voz baja. A las 6 de la mañana estaba en el despacho, con café frío y la mesa cubierta de papeles. Fotos. Fechas. Direcciones. Y algo nuevo. Una coincidencia que no había querido ver. Las tres víctimas no solo compartían pasado. Compartían intermediarios. Fundaciones. Empresas pantalla. Consultorías jurídicas que se repetían como un eco. Alguien había movido papeles durante años. Alguien había limpiado trayectorias. Marqué un número. ¿Molina? Dime que tienes algo sólido. Tengo un patrón. Y no termina con Álvaro. Silencio. Explícate. Las víctimas no son el centro. Son consecuencias. ¿Y el centro cuál es? Miré un nombre escrito a mano. Quien decidió que el problema se gestionaba. No que se resolvía. Molina bajó la voz. Eso es grande, Daniel. Lo suficiente como para que alguien quiera cerrarlo rápido. Colgué. En ese instante, el móvil vibró. Número oculto. Deja de ordenar lo que otros enterraron. No era Álvaro. Y eso lo cambiaba todo. Por primera vez entendí que el mayor peligro no era el asesino. Capítulo 10. Mi nombre en la lista. La lista no era un documento oficial. No tenía membrete. No tenía firma. Era una hoja arrancada de una libreta. Miguel. Rafael. Esteban. 3 nombres. Y al final. Daniel Rivas. Mi nombre. No como víctima. Como testigo silencioso. Sentí un frío lento recorrerme la espalda. Álvaro no estaba castigando. Estaba reconstruyendo responsabilidades. Llamé.
Estoy en la lista. Nunca como ellos. Tú aún puedes elegir. ¿Elegir qué? Si sigues siendo quien cayó. O quien decide hablar cuando ya duele. Hay gente más arriba. Guardó silencio un segundo. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues? Porque alguien tiene que empezar a romper la cadena. Colgó. Miré mi nombre. No estaba en peligro inmediato. Estaba en peligro moral. Al día siguiente aparecería un cuarto nombre. Capítulo 11. El cuarto nombre. Luis Ferrer vivía solo. Jubilado. Exfuncionario. Rutinas fijas. Ventanas siempre cerradas. El tipo de hombre que cree que el pasado se queda quieto si no lo miras. Lo observé desde la calle. Todo legal. Todo visible. Entradas. Salidas. Horarios. No está tranquilo. Lo sabe. ¿Qué sabe? Que alguien ha empezado a hablar. Luis salía poco. Miraba mucho alrededor. Cada vez más. No es una víctima. No. Es una pieza pendiente. Aquella noche apagó la luz más tarde de lo habitual. A las 2:13, su móvil se encendió. No vi el mensaje. Pero vi el efecto. Se sentó en la cama. Se llevó la mano a la cara. Y comprendí algo inquietante. Álvaro ya había llegado antes que yo. Si Luis hablaba, el pasado dejaría de ser controlable. Capítulo 12. Vigilancia legal. La vigilancia no necesitaba micrófonos ni cámaras ocultas. Solo paciencia. Observamos a Luis durante 2 días. Cafés que no terminaba. Paseos sin destino. Miradas constantes por encima del hombro. Está a punto de quebrarse. O de desaparecer. ¿Legalmente? Todo. Espacios públicos. Observación directa. Nada ilegal. Nada oculto. Lo legal también pesa cuando el miedo aprieta. El tercer día, Luis nos vio. No fingió no hacerlo. Se detuvo frente a nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva siguiéndome? El suficiente. ¿Viene por mí o por él? Venimos por la verdad. Luis cerró los ojos. Entonces han llegado tarde. ¿Por qué? Porque ya no depende de mí. ¿De quién depende? Luis abrió los ojos, aterrorizado. De que Álvaro decida parar. Esa noche supe que el tiempo se nos había acabado. Perfecto. Entramos en el último acto completo. Aquí no hay relleno. Todo es consecuencia. Capítulo 13. Decirlo en voz alta. El despacho de Luis Ferrer estaba en la parte trasera de un centro cívico municipal. Un edificio bajo, anodino, de esos que parecen diseñados para que nada importante ocurra dentro. Pero las cosas importantes nunca eligen el lugar adecuado. Luis estaba sentado frente a la mesa, con una carpeta azul entre las manos. Tenía los hombros hundidos y la mirada perdida en la madera. Gracias por venir, dijo. Pensé que nadie vendría. Aquí estamos. Soy Clara Méndez.
Abogada. Luis asintió despacio. Yo no he hecho nada ilegal. No hemos dicho eso. Ese silencio fue el primero de muchos. Había informes, continuó. Advertencias. Pero no pruebas concluyentes. Había un menor. Luis apretó los labios. Había presión. ¿De quién? De arriba. ¿Nombres? No puedo. Puede. Otra cosa es que quiera. Luis levantó la vista. Tenía los ojos húmedos. Pensé que el tiempo lo arreglaría. El tiempo no arregla nada. Solo lo tapa. Luis respiró hondo. Hablaré. Todo. En ese momento, el móvil de Clara vibró. Álvaro ha salido de casa. Hace 5 minutos. Luis nos miró aterrorizado. ¿Viene aquí? No. ¿Entonces a dónde? Miré el reloj. Al lugar donde todo empezó. Ya no intentábamos evitar un crimen. Intentábamos llegar a tiempo a la verdad. Capítulo 14. La citación. El edificio judicial olía a papel y a decisiones tardías. Luis caminaba con una carpeta azul bajo el brazo. Dentro, documentos originales, copias certificadas, notas personales fechadas. Pruebas. La citación está lista. Luis leyó despacio. Citado en calidad de testigo. Obligación de comparecer. Firmó. Sus manos dejaron de temblar al hacerlo. ¿Estoy protegido? Legalmente, sí. Humanamente, depende de llegar a tiempo. Entregué un sobresellado. Cadena de custodia intacta. Hechos, no opiniones. Molina asintió. Esto entra hoy. Y entra limpio. Al salir, el móvil vibró. Ubicación compartida. Un punto fijo. El edificio abandonado. Álvaro no estaba huyendo. Estaba esperando. Capítulo 15. El lugar donde empezó. El edificio seguía igual. Pinos altos. Maleza crecida. Ventanas rotas. Un lugar al que nadie llega por accidente. Entré despacio. Álvaro estaba allí. De espaldas. Frente a la ventana rota. Has llegado. Antes de que terminaras. Eso depende de que consideres terminar. Luis ha hablado. Asintió. Siempre fue el más débil. Fue el único que dejó de callar. Álvaro se giró. ¿Has venido a detenerme? He venido a evitar que esto termine peor. Sonrió con cansancio. Eso ya no depende de mí. El pasado respiraba con nosotros. Capítulo 16. Lo que no se dice. El silencio pesaba más que las palabras. Aquí decidieron que no pasaba nada. No lo discutí. Aquí aprendí que la verdad no importa si incomoda a las personas correctas. Eras un niño. Tú eras mayor. Y entendías más de lo que crees. Eso dolió porque era cierto. No vine a salvarte. Vine a evitar que esto se repita. Eso depende de que llames repetir. Sentí la frontera invisible entre nosotros.
Después de esa noche, ya no habría versiones suaves. Capítulo 17. La última opción. Las luces de los coches aparecieron entre los árboles. Esta es la última opción. Sales conmigo. Hablas. ¿Y tú? Yo cargo con lo que callé. Álvaro cerró los ojos. Nunca pensé que llegarías hasta aquí. Yo tampoco. Se oyó un coche detenerse. No voy a correr. El tiempo se había acabado. Capítulo 18. La decisión. No voy a negar nada. Nadie te lo está pidiendo. Sacó una carta y la dejó sobre la mesa. Siempre fue para ti. Golpes en la puerta. Policía. Diles que entren. Álvaro salió con las manos visibles. Sin violencia. Sin épica. Ahora quedaba lo más difícil. Hablar. Capítulo 19. Ante la ley. Comparece en calidad de testigo. Relación con el investigado. Primo. Conté todo. Sin adjetivos. Sin atajos. ¿Está dispuesto a asumir las consecuencias de su silencio? Sí. Firmé. Decir la verdad no te absuelve. Te coloca. Capítulo 20. Vivir con lo que queda. Volví al despacho una semana después. El polvo seguía allí. Los casos nuevos también. Leí la carta de Álvaro. No pedía perdón. Pedía memoria. Hoy sigo siendo detective. Pero ya no evito la pregunta. ¿Qué hiciste cuando supiste la verdad? No siempre tengo una respuesta cómoda. Pero tengo una verdadera. Y a veces. Eso es lo único que te permite seguir viviendo. Con lo que queda. Fin capítulo 1. Diario de un detective. Te espero en el próximo capítulo. Chu Sánchez. Envía tu caso. Este proyecto está vivo. Diario de un detective no es solo un libro ni un podcast. Es un espacio donde las verdades ocultas encuentran voz. Si eres detective privado, investigador, profesional de la seguridad, o has participado en un caso real que merece ser contado, te invitamos a compartir tu historia, casos reales de infidelidades, vigilancias, engaños, investigaciones discretas, verdades que nunca salieron a la luz. No buscamos nombres. Buscamos hechos. Envíanos tu historia o investigación. La adaptamos al formato narrativo del diario. Se convierte en un capítulo del ebook o un episodio del podcast. Tu identidad puede permanecer totalmente anónima. Porque cada caso ayuda a otros a entender la verdad. Da voz a investigaciones silenciosas. Convierte experiencias reales en historias que dejan huella. Este diario también puede ser tuyo. Las mentiras se repiten. Los métodos cambian. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. Si tienes un caso que contar, este diario está abierto. Chu Sánchez.